Hola, mi nombre es Guadalupe Larissa Zarza Velázquez y os voy a presentar el tema del test Turing. Vamos a verlo desde su precursor. Alan Turing fue uno de las mentes más prodigiosas de la historia, ya que no solo fue un matemático, sino también un precursor de la informática, como lo conocemos hoy en día. Turing también fue un apasionado por la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver, ¿puede una máquina acaso pensar una pregunta la cual Alan Turing se hizo en algún momento en su ya artículo denominado Maquinaria Computacional e Inteligente? El test ideado para Turing, o por lo menos interpretación, están como lo tenemos como los pasos siguientes. No tiene nada que ver el hardware, se limita simplemente a que un software tenga una conversación con un humano y que este humano no sepa que es una máquina. Sabiendo esto y lo principal a que se debe el test de Turing. Vamos a empezar. Alan Turing, creador del test Turing, propuso que un humano evaluara la conversación de un humano con un humano y un humano con una máquina, y así saber que una máquina imita el comportamiento de un humano, y que van los casos importantes porque bueno, debemos de saber claramente qué relación tiene con la inteligencia artificial lo que es el test de Turing. Vamos a explicarlo más o menos cómo sería y en qué consiste. El test de Turing, o más bien vamos a decirlo en tres pasos. El primero es que tenemos tres participantes, es A, participante B y participante C, donde C juega el papel de un interrogador y donde A y B son interrogados. Y por último, C desconoce la identidad de A y B, por lo tanto no sabe cuál es la máquina y cuál es el humano. Recordemos que B y A de cualquiera de los dos puede ser una máquina, y que B o A puede ser un humano. Entonces es donde que se tendría que ser integrado, y no sabría absolutamente nada acerca de estos dos. Por lo tanto, así es como se varía normalmente a tomar el test. Como esto va ligado con la inteligencia artificial, esto es cuando creamos que la contestación es la respuesta de una máquina, es completamente pensada, diseñada por ello mismo, y que se nos olvida que está completamente programados, y que es donde el test de Turing sube el nivel, porque ponemos en cuestionamiento acerca de la inteligencia artificial y el test de Turing. Eh, Esto tendría que ser una máquina con inteligencia artificial, capaz de pasar de un test de Turing, o simplemente no será necesario, que es lo que la máquina de la inteligencia artificial tendría que hacer para poderlo entender. ¿Y por qué tiene que ser obligatorio que la máquina que pase el test del Turing para ser inteligencia artificial? La inteligencia artificial tiene un pensamiento más allá de un humano, y si tendría un pensamiento, razonamiento lógico. Es por eso es tan importante que pase por lo que es el test de Turing, porque si una máquina normalmente tuviera inteligencia artificial, sería completamente capaz de simular un comportamiento de un humano, y es donde entra el test de Turing realmente. Porque no significa que una máquina sea muy inteligente que, que muchos. Solamente es capaz de imitar el comportamiento humano, y no va a tener una máquina que tenga todas las respuestas del universo. Y cuando
nos hacemos la pregunta es la respuesta completamente de lo que no entendería para nada. En sí, lo que consiste es que se haga una pregunta y la máquina y tenga una conversación de humano a humano, donde la máquina simula no saber algunas cosas y otras sí, y esta tenga respuesta coherente y fácil de entender. Esto es lo que pasaría con el test de Turing. Por eso la inteligencia artificial debería de poder pasar el test de Turing, porque si no puede hacerlo, no tiene la capacidad de razonar. Si no tiene la capacidad de razonar, entonces no se podría llamar inteligencia artificial. Y pues como conclusión, tendremos que el test de Turing es una prueba implementada en un sistema de inteligencia artificial con la finalidad de determinar si son capaces de mostrar un comportamiento inteligente similar al de ser humano. Esto originalmente fue planteado como un experimento con 2 habitaciones, en donde en una había un hombre y en la otra una mujer. Ambos conversaban con un tercero fuera de la habitación y trataban de convencerlo de que ambos eran mujer. Años después, Turing implementó a reemplazar a una de las personas dentro de las habitaciones por una máquina y que ésta se comunique con un interrogador a modo de hacerlo creer que es un ser humano imitando lo que es el lenguaje y comportamientos escritos en tiempos de respuestas y hasta errores en las preguntas, y al mismo tiempo en la otra habitación hay una persona haciendo lo mismo, y si el interrogador no logra identificar cuál de las 2 habitantes tiene una máquina, se considera que esto pasa el test de Turing existentes de Turing, dando que la máquina trate de mostrar una inteligencia humana con juegos como es el ajedrez, las damas chinas, además del experimento de caja. Pues esto sería todo sobre el test de Turing y pues gracias.